Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a uno de nuestros formatos favoritos, Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido pero muy completo a lo más importante que está ocurriendo en los grandes mercados y las grandes economías mundiales. Un ejercicio que vamos a hacer con la ayuda de Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión en Citi Global Wealth. Jorge, bienvenido como siempre a nuestro programa. ¿Qué tal, José Antonio? Muchísimas gracias. Y vamos a entrar enseguida en materia país por país, en las grandes economías, pero antes de entrar ahí, en 30 segundos que tenemos antes de irnos a publicidad, Jorge, si te pido que me describas un poco cómo está la economía global, mundial en este momento, la globotemperatura, ¿qué nos dices? Creo que en términos generales la economía global está mostrando más señales de robustez de lo que muchos bancos centrales les gustaría ver. El efecto o el impacto de las tasas de interés todavía no se ha sentido. La inflación continúa por encima de los niveles objetivos de los bancos centrales. Así que los bancos centrales están un poco a la espera y están tratando de ver, digamos, de ver cuál va a ser ese impacto, cuánto va a ser esa desaceleración en las economías para ver cuál es el siguiente paso. Pero en términos generales, la economía global está mejor de lo que les gustaría ver a los bancos centrales. Y junto con eso tenemos otros riesgos o ruidos en el mundo que son más bien de tipo geopolíticos. Obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, y las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos también. Jorge, en este bloque llegamos a nuestra región, a América Latina. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo le están influyendo todas estas componentes que nos explicabas en los segmentos anteriores? Bueno, sí, la región de Latinoamérica va a sufrir un poco esa misma desaceleración que estamos esperando tanto en Europa como en Estados Unidos. O sea, la región va a ver menor crecimiento en el 2023 de lo que vio en el 2022. Creo que una de las diferencias quizás para resaltar sea que como los bancos centrales en toda esta región eh, actuaron de forma mucho más prematura que, por ejemplo, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. O sea, los bancos centrales comenzaron a subir tasas de interés en el 2021, o sea, mucho antes que la Reserva Federal. En este momento se encuentran en una situación en donde la dinámica de desaceleración de inflación está un poco más marcada y eso probablemente les va a dar espacio para comenzar a cortar tasas de interés ya en el 2023. O sea, de comenzar a relajar esas condiciones de crédito y de liquidez, y eso debería amortiguar de alguna forma el efecto de desaceleración que se viene por el impacto por este impacto un poco más global, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, la dinámica de crecimiento sí, desaceleración, pero con una compensación parcial por el lado de la política monetaria. Déjame que hagamos un poquito de repaso de los principales países, de las economías más grandes. Brasil, ¿qué hay que decir? Brasil está, digamos, un poco yendo a lo que acaba de resumir. El Banco Central en Brasil fue uno de los primeros en subir muy agresivamente los niveles de tasa de interés y es uno de los que se espera que también sean primeros en términos de recortes de tasa de interés. Ahora, lo que está pasando en Brasil y que está preocupando al Banco Central y que puede poner un poco un freno a esta dinámica es el hecho de que están en medio de discusiones muy importantes en torno a lo fiscal, ¿no? Entonces, el gobierno actual está buscando aumentar los niveles de gasto. Para aumentar los niveles de gasto van a tener que hacer ciertas reformas a ciertas estructuras y reglas fiscales. Y Brasil se encuentra justamente en medio de toda esta dinámica de discusión de cuánto más quieren gastar, de dónde van a sacar los recursos para gastarlos y cómo se va a ir financiando eso. Y el Banco Central está muy atento a todas esas discusiones porque obviamente en función de cómo decidan financiar ese aumento de gasto, puede llegar a tener distintos niveles de impacto sobre la inflación, ¿no? Y en consecuencia en la política monetaria. Pero en términos generales, la dinámica en Brasil está eh, relativamente balanceada.
el punto principal más importante para los próximos meses va a ser cómo definen la parte fiscal. Otra de las grandes economías, México. México obviamente tiene una dinámica muy distinta, está mucho más atado a lo que está pasando en Estados Unidos y como mencionábamos antes, en Estados Unidos la economía continúa operando de una manera bastante robusta. Así que el nivel de actividad económica en México ha sido muy firme, ha habido un ingreso de inversiones también que han estado relacionadas con toda esta traslación de operaciones industriales desde Asia hacia nuestra región, este nearshoring o reshoring de cadenas de distribución y de producción del resto del mundo hacia lugares mucho más cercanos a donde se encuentra la demanda, que en este caso en particular es Estados Unidos. Entonces ha habido mucho interés por aumentar la inversión directa en México. Eso ha tenido un efecto muy positivo sobre el tipo de cambio, que se encuentra en niveles de apreciación bastante importantes, y eso ha venido ayudando a mantener un ritmo de actividad económica bastante firme. Ahora, la contracara de eso va a ser también que cuando Estados Unidos desacelere, México también va a sufrir esa desaceleración de la mano de Estados Unidos. Jorge, pues se nos ha terminado el tiempo. Siempre un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en Globo Economía. Igualmente, muchísimas gracias, José Antonio. Fue Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Global Wealth. Gracias por supuesto a ustedes por su atención, por recibirnos en sus casas todas las semanas. Recuerden que estamos en nuestros horarios habituales los fines de semana o cuando ustedes lo deseen, en cualquier momento del día, de la noche, en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.